queremos decirlo de verdad, Señor. Señor, queremos ser dóciles ante ti, queremos someternos a tu autoridad y queremos dejar que obres en nosotros, Señor. Que tu Espíritu esté renovándonos tan profundamente que podamos ser transformados, que podamos parecernos más a ti. Y, Señor, que podamos experimentar en nosotros el poder de tu palabra obrando. Te dedicamos ahora este tiempo, Señor, abriendo nuestro corazón para escuchar tu voz, y que al escuchar tu voz seamos transformados como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que los cristianos somos personas raras, ¿verdad? ¿En serio? Usted es raro. ¿Por qué somos raros los cristianos? Para empezar, dicen que uno se convierte en cristiano, ¿verdad? ¿Han escuchado que hablamos de la conversión? Yo me he encontrado con personas que me han preguntado, bueno, ustedes los cristianos hablan de que se convierten. ¿En qué se convierten? Y yo me imaginaba qué es lo que había en su mente, si pensaban que nos transformamos en robots, que nos transformamos en no sé, un monstruo, no sé qué tipo de cosas. ¿En qué nos convertimos los cristianos? Bueno, ¿saben qué? La palabra del Señor responde que los cristianos nos convertimos en pequeños Cristos. Esa es la definición de cristiano, quiere decir pequeño Cristo. O sea, que la palabra lo que dice es que llegamos a parecernos a Jesús. Salvando las diferencias, miren, cualquiera de nosotros puede decir, pero yo parecerme a Jesús, estoy muy lejos de eso. El Señor es el Señor. Sin embargo, dice en la palabra que nosotros en la presencia de Él somos transformados a su misma imagen. Cuando dedicamos tiempo personalmente para estar con Dios, cuando apartamos tiempo para orar, para mirar en la palabra del Señor, que dice que es como un espejo, dice que nosotros al dedicar ese tiempo para estar con Dios, somos transformados. No solo convertidos, somos transformados. Hemos sido transformados y estamos siendo transformados. Yo sé que a veces uno no se da cuenta mucho, pero uno empieza a experimentar cambios en su vida, y esos cambios tienen que ver con la transformación que el Señor va haciendo en la vida de cada persona que cree en Jesús. Y justamente en cuanto a esto tenemos que prestar mucha atención para no quedarnos con la apariencia de la religión y perdernos la transformación verdadera que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno podría venir, podría escuchar estas palabras, podría, decir, estuvo bien, escuché, pero es muy diferente cuando uno es cambiado, cuando uno es transformado por el Señor. ¿Saben que estaba preparando este mensaje? Estaba meditando, y ustedes saben que estamos siguiendo los pasajes de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y estaba siguiendo el estudio, y mientras estudiaba no podía sacarme una historia bíblica de la cabeza. Y la historia que Daniela nos leyó hace un ratito. Y quiero empezar con esa historia para que juntos podamos meditar en esto de que el Señor produce cambios en la vida de las personas. El Señor nos transforma, y nosotros, para caminar con el Señor, tenemos que experimentar esa transformación que el Señor quiere hacer.
Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la religión, de no caer en aparentar que somos espirituales, pero no haber cambiado nada. Entonces, quiero volver a leerles este texto que ya nos fue leído, de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, para que lo tengamos bien presente, para que se quede pegado en nuestro corazón y podamos meditar en él profundamente. Dice Mateo 18, 23 al 35, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es una de esas historias bíblicas que a mí me deja sin aliento. Yo leo esto y me quedo, wow. Y me da para pensar muchísimo. Pero esta historia se refiere a una persona que tenía una deuda bastante grande. Yo todavía me acuerdo, no hace mucho, en una reunión en una casa meditamos en cuanto a esto, y Manuel había dicho la cantidad, yo no me acuerdo lamentablemente, la cantidad en dólares de lo que representaba esa deuda de 10.000 talentos que debía este hombre, pero era más o menos como el precio que pagó Elon Musk por Twitter. Era incalculable aquello, una cantidad que uno nunca podría llegar a pagar en toda su vida. Era lo que debía este hombre. El rey empezó a hacer cuentas con sus siervos y le trajeron a este que le debía una cantidad desorbitante. El hombre no tenía manera de pagar, la deuda que tenía era demasiado grande, y allí delante de su acreedor cae de rodillas, cae llorando y le dice: por favor, dame un tiempo, dame una prórroga, dame un poco más de tiempo y te lo voy a pagar todo. Y el relato dice, y usa esta frase que es tan importante en la Biblia, dice que el rey, cuando lo vio quebrantado, dice, fue movido a misericordia. Esta es la misma actitud de la que habla del buen samaritano cuando vio el herido. Fue movido a misericordia. Es la misma actitud de Dios a lo largo de toda la Biblia cuando nos mira a nosotros. Y justamente allí está representado Dios. El rey lo ve quebrantado, lo ve rogando, lo ve humillado delante de él y es movido a misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Le dio una prórroga? ¿Le dio más tiempo para pagar? No. Le perdonó toda la deuda. Yo no sé cuánto debes tú, pero los que debemos nos sentimos incómodos. Una deuda te pone incómodo. Y más si es una deuda
que es imposible de pagar, que ni con 400 años de vida podrías pagar. Este hombre, delante del rey, escucha, ha sido perdonado. No debes nada. Sales de este lugar sin deudas. Estuvo a punto de perder su vida y la de su familia. Y ahora salía libre de deuda. Lo que tiene que haber una persona que tiene una experiencia tan grande es un sentido tan profundo de gratitud, de liberación. Allí es donde digo yo que tiene que entrar la transformación. Sin embargo, el relato continúa en que este hombre sale de aquel lugar y allí es donde uno siente que algo está mal con esta historia. ¿Qué pasó? Pasó que el hombre no actuó de manera coherente con lo que le había pasado. Su forma de tratar a los demás, en especial a aquel que le debía, no reflejó la experiencia de liberación que acababa de vivir. El hombre sale y se encuentra con uno que le debe, creo que habíamos dicho que eran como $30. Y lo llama: oiga, venga, usted, venga aquí, usted me debe dinero. Sí, señor, yo recuerdo que le debo, pero en este momento no puedo pagarle, estoy en una situación muy complicada, por favor, denme un poco de tiempo y se lo voy a pagar. Nada. El hombre lo agobió primero, lo estresó, lo presionó y finalmente hizo venir a las autoridades para que se hicieran cargo de él hasta que se le pagara todo. ¿Qué es lo que hay mal en esta historia? Lo que está mal en esta historia es que el perdonado no perdonó. El que había sido perdonado por una cantidad innombrable, cuando encontró a otro que sí le debía, pero que podría haber sido pagado con tiempo, no mostró misericordia, no mostró de la misericordia que recibió. Y por supuesto conocen el resto de la historia, nunca faltan los chismosos del reino, y al rey llegó la historia de lo que había pasado, el rey lo hizo volver, y por eso es que la historia termina diciendo que el rey envió a este hombre a prisión, lo entregó a los verdugos, y allí estaría, porque no iba a poder pagar su deuda. Y Jesús termina la historia diciendo que lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros si no perdonamos de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Fíjense lo importante que es el perdón. Pero es aquí donde yo creo que podemos tomar el perdón como parte de la transformación que Jesús hace en la vida del que cree, en nosotros. Nosotros venimos de ser personas que éramos incapaces de perdonar. Sí, a veces podríamos perdonar un poco. Conozco mucha gente que dice: yo perdono, sí, pero no me olvido. Y tienen una memoria, y cuando llega el momento de cobrar las deudas a las personas, se las cobran. Y no estamos hablando solamente de deudas materiales, ¿verdad? Pero nosotros venimos de esa realidad de ser incapaces de perdonar, pero nos encontramos con aquel que nos perdonó la deuda más grande que puede tener una persona, que es la deuda que cuesta en nuestra propia alma. Estamos hablando de muerte eterna, estamos hablando de condenación, estamos hablando del infierno. Nosotros, al venir a Cristo Jesús, al creer en Jesús, fuimos perdonados por esa deuda tan grande.
Y fíjense que no es infrecuente que suceda que nosotros que hemos sido perdonados por tanto, luego agobiemos a los que de alguna manera se endeudan con nosotros. Y con nuestra falta de perdón no mostramos la misma misericordia que hemos recibido. Y por eso es que es tan importante el perdón en la vida de cada creyente. Pero la realidad es que allí está la diferencia entre ser transformado y simplemente haber entendido, pero no ser transformado. ¿Tú fuiste transformado? La idea es que este hombre que experimenta el perdón de su deuda salga de aquel lugar transformado y cuando vea a aquel que le debe, razone, pero yo fui perdonado por muchísimo más. Escucha, te voy a perdonar, tranquilo, no pasa nada. Voy a darte misericordia así como recibí misericordia. Aquel que experimenta a Cristo Jesús es transformado, es cambiado, tiene la experiencia, no solamente el conocimiento, sino que tiene la experiencia de que se ve a sí mismo cambiado. Donde antes se dejaba llevar por la lujuria, ya no pasa más. Donde antes se le llenaban los ojos de envidia, ya deja de suceder. Donde antes el enojo controlaba todo su ser y luego se excusaba diciendo, ya saben que yo soy así, ya no lo hace más. La persona que viene a Cristo es transformada y empieza a parecerse cada vez más a Jesús. De eso quería hablar el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los colosenses. Les quería decir, hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar con una apariencia de religión que no transforma a nadie. Dejen que Jesús los transforme. Por eso les voy a leer ahora en Colosenses, capítulo 2, los versículos 8 al 15, para ver de qué habla el apóstol Pablo que Jesús hace en aquellos que creemos. ¿Qué es lo que hace Jesús en nosotros? Colosenses 2, del 8 al 15, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo se propuso compartir con aquellos cristianos en Colosas la obra que Jesús hace en la vida de la persona que cree en Jesús. Entonces, estas palabras son válidas para ellos que las leyeron primero, pero son válidas para nosotros. Porque así como ellos creyeron en Jesús, también nosotros hemos creído en Jesús. Y bien interesante que el apóstol Pablo empieza esta sección diciendo: cuidado, gente,
Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Estamos hablando de alguien que escribió hace 2000 años. Y estamos diciendo que en aquel tiempo ya habían engañadores. Había personas que podían llegar a la iglesia y podían venir con una enseñanza, con una doctrina que desviara a las personas de su relación con Dios en Cristo Jesús. Sí lo sabía. Y hoy en día no hay más, ¿verdad? Hoy en día son demasiados. Hoy en día, a diferencia de lo que ellos vivieron, hoy en día lo llevamos a nuestra propia casa. Hay ocasiones en las que tú miras en tu teléfono y te parece una linda enseñanza de una persona que te trae la Biblia y que usa la Biblia para explicarte algo. Ten cuidado, porque el falso maestro a veces se mete en tu casa de esa manera. Por eso, yo creo que aquí en la palabra del Señor está esta advertencia. Miren, tengan cuidado, que nadie los engañe. ¿Cómo los engañan? Por medio de filosofías. Filosofías son enseñanzas. Hay tantas filosofías hoy en día. Vivimos en la época en la que hemos reunido todo el conocimiento humano de todas las épocas y todos los maestros nosotros podemos encontrarlos en Wikipedia. Ese es solo uno de las fuentes de conocimiento que podemos tener. Pero hoy en día todas las filosofías humanas están allí disponibles. Y por eso tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Y habla de huecas sutilezas. Son esas enseñanzas que se ven bien, pero vienen con algo escondido. No en vano son inspiradas por el padre de la mentira, que ustedes saben quién es, ¿verdad? El diablo. Entonces tengamos cuidado, que vienen enseñanzas conforme a tradiciones de hombres que tratan de seducirnos, tratan de engañarnos, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor nos enseña que Cristo Jesús no solo viene a llenarnos de ideas la cabeza, Él vino a producir una transformación en nosotros. Pero el punto de partida de esto, y yo voy a tratar de señalar todos los puntos de esto en los siguientes versículos, el punto de partida, el punto de apoyo de esto es el propio Cristo Jesús. No dejes que nadie te enseñe que hay salvación sin Jesús, sin Cristo. ¿Por qué? Dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a pensar en eso por ahora. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es interesante que muchas veces vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento que de Jesús no se habla en pasado. En Jesús habitó corporalmente todo. No habitó. En Él habita porque Jesús vive. Porque una vez que fue resucitado de los muertos, permaneció resucitado y sigue vivo. No te extrañes que uno de estos días se cruce en tu camino y tú ni siquiera te des cuenta. O tal vez ya lo haya hecho. Cristo Jesús está vivo. Pero fíjense en esto. Cuando hablamos de maestros, y ustedes saben que han habido muchos a lo largo de la historia, han venido con buenas ideas, con técnicas para relajarse, con maneras de pensar para poder estar en paz, y ofrecen un montón de propuestas y técnicas, pero de ninguno se dice que haya sido enteramente Dios. De Jesús se dice con toda claridad, y ahí está bien claro, que en Él habita corporalmente, o sea que fue lo que se manifestó aún en la carne, toda la plenitud de la deidad. ¿Cuánto de Dios había en Jesús? ¿Un 5%? ¿Un 3% tal vez? ¿Cuánto de Dios había en Jesús?
un 20% y ahí ya estaríamos siendo generosos. No, estamos diciendo que había un 100% de Dios en Jesús. ¿Se acuerdan? No hace tanto que lo mencionamos, aquella conversación que Jesús tuvo con Tomás y con Felipe, y Felipe, creyéndose muy espiritual, le dice: Señor, muéstranos al Padre y ahí vamos a estar completos, nos basta con eso. Y Jesús lo mira y le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no me conoces. Yo que Felipe caía desmayado inmediatamente. El que me ha visto a mí, le dijo Jesús, ha visto al Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, el Dios que creó todo lo que conocemos, vino a pisar sobre este planeta como pisamos nosotros. Caminó entre los hombres y, como hemos dicho, sufrió frío y calor y cansancio y transpiración en la persona de Cristo Jesús. Ese es el punto de apoyo de nuestra fe y es en lo que nosotros tenemos que apoyar nuestra vida. Nuestra vida está apoyada en el hecho de que Dios nos visitó. Dios no dejó a esta humanidad librada a su triste destino, sino que Dios intervino personalmente en la persona de Jesús para traernos salvación y para transformar nuestras vidas. Así que ese es el punto en el que se tiene que apoyar nuestra fe. Ahora, sigue diciendo Pablo, dice: vosotros, en el versículo 10 dice: vosotros estáis completos en Él. Y van a encontrar también a lo largo del Nuevo Testamento muchas veces que se dice que nosotros estamos en Cristo. ¿Cómo es esto de que nosotros estamos en Él? Bueno, tú creíste en Jesús. Cuando creíste en Jesús, no es solamente que una idea se metió en tu cabeza, sino que tú mismo, tu propia persona, cuando le entregaste tu confianza a Jesús, tú entraste en Él. Hoy en día estás en Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando delante de Jesús se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia? Era el Hijo de Dios. Dios proclamaba la grandeza de su Hijo. Con respecto a los otros, nosotros, ¿qué podrá decir Dios? Este es Alfredo. ¿Qué voy a decir? Sin embargo, ¿saben qué? Desde que estoy en Cristo, Dios me mira y dice: este es mi Hijo amado. En Él también me complazco. Y lo mismo pasa con cada uno de los que creemos en Jesús. Estamos en Cristo. No necesitamos ninguna técnica espiritual para que nos cambie. Estando en Cristo, estamos siendo transformados. Pero fíjense que dice en este mismo versículo que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que quiere decir es que no hay nada ni nadie por encima de Jesús. No hay nadie que tenga más autoridad. No hay nadie que mande más que Él. Pueden hablarnos de poderes espirituales, pero no hay poder y autoridad como el de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Y aquí ya hablamos más de lo que tiene que ver con nuestra transformación. Dice en el versículo siguiente: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No me voy a poner a dar todas las explicaciones referentes a la circuncisión acá. Es algo que algunas personas pueden que no entiendan, van a tener que averiguar un poco después.
Pero lo que dice es que los hijos de Dios, cuando creemos en Jesús, nosotros experimentamos una especie de operación, una cirugía espiritual de parte de Dios. Dios quita de nosotros aquello que estaba sujeto al pecado. Acabamos de hablar de eso en el estudio bíblico. Dios quita del cristiano aquello que siempre estaba bajo el dominio del mal. Hay ocasiones en que una persona sin Cristo podría decir: no lo pude evitar, no me pude aguantar. Pero el Hijo de Dios siempre tiene la oportunidad de decir sí, bueno, decirle que no a esta tendencia, a estas ganas, a estas pasiones. No voy a hacer las cosas mal. Nosotros experimentamos un cambio que sigue produciéndose en nosotros, que está activo, y es este cambio que experimentamos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Cada uno de nosotros experimentó un cambio de naturaleza espiritual, que es muy importante. Pero entonces dice algo rarísimo. El versículo siguiente dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo. ¿Alguna vez usted estuvo sepultado? Es una experiencia un poco extraña, esto de ser sepultado. Y cuando habla de sepultura, está hablando de la sepultura en la que estuvo Cristo Jesús en su muerte. Nosotros fuimos sepultados con Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros mostramos, lo que nosotros representamos cuando practicamos los bautismos. Ustedes se acuerdan que en el bautismo la persona queda enteramente sumergida por el agua a manera de sepultura, y luego se levanta para vivir su nueva vida. No es que eso sucede en el momento del bautismo, pero es lo que representamos con el bautismo, y por eso el apóstol Pablo menciona el bautismo allí. Pero lo que está diciendo es que cuando nosotros creímos en Jesús, nos identificamos con Él. Como que cambiamos lugares. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para salvarnos? Ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. El castigo que nos correspondía a nosotros cayó sobre Él en la cruz. Por eso es que nosotros hemos sido perdonados. Entonces hubo un cambio de lugares. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, pero ahora Él vive en nosotros. Nosotros hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Hay un versículo muy interesante en 2 Corintios que dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el que no conoció pecados se hizo pecado por nosotros, para que nosotros que éramos pecado fuéramos hechos justicia. Que delante de Dios pueda decir: eres justo, no me debes nada, tu deuda ha sido completamente perdonada. Pero no solamente fuimos sepultados juntamente con Cristo, sino que también dice: en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto es maravilloso. Por favor, imagínate, aquel primer día de la semana, Jesús había sido sepultado, su cuerpo estuvo en la tumba, era una caverna, una cueva, que estaba cerrada por una piedra cerrando la entrada. Era oscuro allí dentro, pero en determinado momento la piedra se corrió, y allí estábamos tú y yo, siendo resucitados juntamente con Él, y aquel lugar se llenó de luz en nuestros amigos. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y sigue diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando
todos vuestros pecados. Escuchen, esto habla de transformación. Cuando nosotros estábamos muertos, como decía Pablo a los Efesios, les decía lo mismo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando eran así de lejanos de Dios, Dios entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos transformados. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿cuánto? Los pecados de la semana pasada, perdonándonos todos los pecados. Puedes pensar en la peor cosa que hayas hecho en la vida, la peor cosa que hayas hecho en la vida, esa que el diablo a veces te trae a la memoria para torturarte, para quitarte la paz. Puedes pensar en esa, y de acuerdo a lo que está escrito allí en la palabra del Señor, dice que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Nada que hayamos hecho. Esta no es una licencia para salir de aquí y hacer cualquier tontería alejado de la voluntad de Dios porque Dios me va a perdonar. No juegues con Dios. Por favor, no juegues con Dios. Pero sé consciente de que todos tus pecados han sido perdonados. Y además, a mí me encanta cómo lo dice este pasaje. Dice que cuando eso sucedió, ocurrió que, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Miren lo que hizo el Señor. Había un acta, había un documento que nos era contrario. Nuestro nombre no estaba escrito en el libro de la vida, estaba escrito en el libro de nuestros pecados. Y el acta estaba allí documentando que nosotros éramos culpables. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz del Calvario. En la cruz, que está a la vista de todo el que la quiera ver, todo el mundo es consciente de la cruz de Jesús. Allí quedó clavada el acta que era en nuestra contra y quedó anulada. Dios no tiene un acta en tu contra si estás en Cristo Jesús. Y esto es bien elocuente. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las entidades espirituales que se involucran en la vida de los humanos cuando andamos sin Cristo. Esos son los que todavía andan volando a nuestro alrededor y amenazando a nuestras familias y obrando en cada circunstancia, en cada situación del mundo que conocemos. Hay entidades espirituales que están interviniendo. Pero ¿saben qué pasó en la cruz del Calvario? Fueron despojados esos principados y esos poderes por la gracia de Cristo Jesús. Aquellos poderes espirituales que ejercían dominio sobre nosotros fueron despojados. Se les quitó el dominio. Esta vida y la vida de cada persona que ha creído en Cristo Jesús ya no está bajo el dominio espiritual de la oscuridad, porque Cristo Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ustedes se acuerdan que en Génesis 3:15 está la primera mención del Evangelio, cuando Dios está hablando de la maldición que viene sobre las personas que han pecado. Les habla a Adán y a Eva. Le dice que la descendencia de la mujer va a pisar sobre la cabeza de la serpiente. La serpiente le va a herir en el calcañar, pero la descendencia de la mujer, y ese es Cristo Jesús,
pisa sobre la cabeza de las serpientes y termina su reinado. Eso fue lo que hizo públicamente en la cruz del Calvario. La cruz es el pie de la descendencia de Eva, pisando sobre la serpiente antigua y despojando a todo principado del poder, del dominio sobre todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. En esto tiene que ver la transformación que el Señor ha hecho y está haciendo en nosotros. Así que no dejes que nada ni nadie te engañe. Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida, que no es solamente un cambio de ideas. Hay una transformación poderosa que el Señor está haciendo en nosotros. Nosotros, al recibir el perdón de parte del Rey Celestial, de aquella inmensa deuda que nunca hubiéramos podido pagar, salimos para ser capaces de perdonar, para ser capaces de tener compasión, para ser capaces de obrar diferente en este mundo tan lleno de egoísmo. Que Dios nos ayude no solamente a saber esto, sino a vivir, porque Dios quiere obrar en nosotros. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, querido Señor. Gracias porque podemos confesar todas estas verdades y saber que no son solo palabras. Señor, gracias porque cuando hablamos de esta transformación, de este cambio que tú produces, nosotros sabemos que es auténtico, que es verdadero, que no solamente hemos aprendido o que son algunas ideas, sino que tú has transformado nuestras vidas y tú sigues obrando para nuestra transformación cada día. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos librado del poder de la oscuridad. Gracias, Señor, por no habernos dejado librados a las pasiones de nuestra carne. Gracias, Señor, por habernos amado tanto como para entregar a tu único Hijo, para que nosotros pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias te damos. Una vez más invocamos tu nombre, Jesús. Tú eres nuestro Salvador. En ti encontramos perdón, liberación y vida eterna. Y a ti te damos toda la gloria y la alabanza. Ayúdanos a vivir en el cumplimiento de estas palabras que tú nos has dicho. Ayúdanos a vivir en el poder de este Evangelio que nos ha transformado y que nos está transformando. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser buena tierra que dé fruto abundante de esta palabra que una vez más tú has sembrado en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes. Tú conoces lo que vamos a vivir a lo largo de esta semana. Te rogamos tu bendición. Te rogamos, Señor, que tú vengas a visitar nuestros hogares y que tú estés obrando en cada área de nuestras vidas. Te entregamos todo, Señor. Nuestras necesidades están delante de ti. Y por favor, Señor, ven a ministrar a cada persona, Señor. Orando en este momento, me acuerdo de la vida de Pedro, que mencionó Alicia, Señor, que tiene esta situación en su vida. Y Padre, queremos rogarte que tú estés poniendo tu mano sobre él y que obres no solamente para ayudarle en lo material, en lo físico, sino que tú estés transformando su corazón así como estás transformando el nuestro, Señor. Obra en su vida, Padre, lo ponemos delante de ti. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Todo nuestro ser está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Miércoles, ¿a qué hora tenemos estudio? A las 6. Está muy bueno el estudio, por favor no se lo pierdan. Inviten a otros para que participen, que nos hace muchísimo bien a todos. El miércoles a las 6 el estudio, domingo a las 9 estudio bíblico, a las 10:15 nuestro servicio. Que el Señor les dé una excelente semana, hermanos. Que Dios les bendiga.